Bienvenida y bienvenido a esta nueva exploración de The Deep Dive. Hoy tenemos sobre la mesa los informes financieros de una de las navieras, de las más grandes del mundo, Hapag-Lloyd. Y también de su principal accionista, la Compañía Sudamericana de Vapores. Exacto. Y la verdad es que, a primera vista, los números parecen contar dos historias, completamente distintas. Por un lado, la empresa está moviendo más contenedores que nunca, Ajá. pero por otro, está ganando mucho menos dinero. Es la gran paradoja que define el estado actual del comercio global, ¿no? Hoy nos vamos a sumergir en el análisis del EBITDA de Hapag-Lloyd para el 2025, que es la métrica clave de su rentabilidad. Y la misión es entender por qué. ¿Por qué una caída en las tarifas de flete y un aumento explosivo en los costos han creado un escenario tan complejo? Así es. Vamos a descifrar cómo es posible estar más ocupado y ser menos rentable. ¿Y qué nos dice esto sobre las presiones que enfrenta toda la cadena de suministro mundial? Exacto, porque esto va mucho más allá de un simple balance contable. Totalmente. Es casi una radiografía de la economía global. Y ahí está la gran pregunta. Tenemos esta contradicción. Por un lado, más de 10 millones de contenedores transportados, que es un récord. Un récord absoluto. Pero al mismo tiempo, la rentabilidad cae un 22%. O sea, ¿cómo se explica? ¿Dónde se fue todo ese dinero? Pues mira, la respuesta está en lo que a mí me gusta llamar un efecto pinza. Un efecto pinza. Suena interesante. Sí, imagínalo así, como una pinza gigante que se está cerrando sobre los márgenes de ganancia. Por un lado, tienes la caída de los precios de lo que cobran por sus servicios. La primera mandíbula, digamos. Exacto, la primera mandíbula. Y la otra es un aumento de verdad implacable en los costos de cada viaje. Aunque los barcos estén llenos, el espacio entre esas dos mandíbulas es cada vez más pequeño. Y es ahí donde se pierden esos 802 millones de dólares de EBITDA. Justo ahí. Me gusta esa analogía. Es muy visual. Entonces, si te parece, analicemos cada una de esas mandíbulas por separado. Empecemos por la primera, lo que cobran. Perfecto. Los informes dicen que la tarifa de flete promedio bajó un 5%. Pasó de 1.467 a 1.397 dólares por contenedor. Así es. Y esos 70 dólares menos por contenedor, puede no sonar como una catástrofe. Claro, uno dice 70 dólares. Pero estamos hablando de una escala masiva. Multiplica esos 70 dólares por los más de 10 millones de contenedores que movieron en solo 9 meses, y el impacto es gigantesco. Es una hemorragia de ingresos de cientos de millones de dólares. Y lo que me llama la atención, viendo los documentos, es que este descenso no es parejo, ¿verdad? El golpe fue mucho más duro en ciertas rutas comerciales clave. Ahí diste en el clavo. Aquí es donde la historia se pone fascinante. No es lo mismo una pequeña caída en una ruta secundaria que un desplome en las autopistas del comercio mundial. ¿Y cuáles serían esas autopistas? Pues mira, las rutas que conectan Asia con Europa, que son vitales para todo lo que consumimos, electrónicos, ropa, todo. Ajá. Ahí las tarifas se desplomaron un 15%. Un 15%. ¡Wow! Es muchísimo. Y las rutas transpacíficas, las que conectan Asia con América, cayeron un 8%. Estamos hablando de las dos arterias comerciales más importantes del planeta. ¿Y qué puede estar causando una caída tan pronunciada en esas rutas? ¿Es simplemente que hay demasiados barcos compitiendo por la misma carga? Es una combinación de factores. Por un lado, sí, lo que dices, hay más competencia. Durante la bonanza de la pandemia, muchas navieras encargaron barcos nuevos. Claro, la fiebre de los pedidos. Exacto. Y esos barcos ahora están entrando en servicio, aumentando la oferta de espacio. Y por otro lado, la demanda, aunque sigue siendo fuerte, ya se ha normalizado. ¿Ya no es esa locura de compras por Internet de 2021 y 2022? Justamente, el mercado se está reajustando. Y ese reajuste presiona los precios a la baja, sobre todo en las rutas de mayor volumen donde la competencia es más feroz. Entendido. Entonces, la primera mandíbula de la pinza, precios más bajos. Lograron mover más volumen, un 9% más de contenedores, que no es poco. No, para nada. Pero no fue suficiente para compensar que cada contenedor les dejaba menos dinero. Pero para que el efecto pinza sea completo, necesitamos la otra mandíbula, los costos. Y aquí es donde la situación se pone, muy compleja. Compleja es la palabra, sí. Si la caída de ingresos fue una hemorragia, el aumento de costos fue una tormenta perfecta.
Los gastos de transporte naviero totales subieron un 14%. Un 14%. Eso en dinero es... Son 1.45 mil millones de dólares adicionales. Fue una convergencia de múltiples crisis y presiones ocurriendo al mismo tiempo. A ver, vamos a desglosarlo porque la lista de factores es larga. El primero que salta a la vista es geopolítico. El conflicto en el Mar Rojo. Todos hemos oído hablar de él, pero ¿cómo se traduce exactamente en los costos de una naviera? Pues se traduce en un caos logístico y en un disparo de los gastos. El Mar Rojo es la ruta más corta entre Asia y Europa, a través del Canal de Suez. Claro. Al no poder usarla, los barcos tienen que darle la vuelta a toda África por el Cabo de Buena Esperanza. Un viaje que antes tomaba unas 3 semanas, ahora puede tomar más de 4. Y eso tiene un efecto dominó, me imagino. Brutal. Primero, consumes muchísimo más combustible. Segundo, necesitas más barcos en la ruta solo para mantener la misma frecuencia de salidas. Y tercero, necesitas más contenedores en circulación para compensar los que están atrapados en esos viajes más largos. Es un golpe triple. Un golpe triple que dispara los costos operativos. O sea, necesitan más activos, más barcos, más combustible, más contenedores, solo para hacer el mismo trabajo. Eso explica una parte importante. Una parte muy importante. Pero los informes también mencionan problemas operativos en los puertos. Y un dato que me dejó helado. Los gastos en terminales portuarias subieron un 30%. 30%. Exacto. Eso sugiere que los barcos están atascados, esperando para descargar. Los puertos siguen siendo un cuello de botella en muchas partes del mundo. Y la congestión es tiempo y dinero perdido. Claro, un barco que está esperando no está generando ingresos. Y además, los costos de almacenar contenedores en tierra han subido y a veces se ven forzados a hacer más transbordos. Todo suma. Pero lo que me parece más curioso es que, según los informes, no todo este aumento viene de factores externos como la geopolítica. Parte de ello parece ser autoinfligido, por así decirlo. ¿Te refieres a la alianza Gemini? Sí, mencionan los costos iniciales de esta nueva alianza, red operativa con Maersk llamada Gemini. Sí, y este es un punto clave que muestra la visión a largo plazo. Hapag-Lloyd y Maersk están rediseñando por completo su red de rutas para hacerla más eficiente. Una apuesta a futuro. Exacto. Pero para lanzar esta nueva red Gemini, primero tienen que prepararla. Y eso implica mover miles y miles de contenedores vacíos por todo el mundo para que estén en el lugar correcto en el momento adecuado. Es como hacer una mudanza gigante. Es como remodelar tu casa mientras sigues viviendo en ella. Es un caos a corto plazo y genera costos adicionales, como ese aumento del 8% en gastos de equipos y reubicación. Es el costo de la transformación. Espera un momento, porque acabo de ver un dato en los informes que parece contradecir todo esto del aumento de costos. A ver. Dice aquí que el precio del combustible, el famoso búnker, de hecho, bajó un 11% en este periodo. Eso debería haber sido una noticia fantástica, un alivio enorme. ¿Cómo es posible que con su principal insumo a la baja los costos totales se disparen así? Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Uno que revela hacia dónde se dirige toda la industria. Cualquiera pensaría que con el combustible un 11% más barato tendrían un respiro. Claro, cientos de millones de dólares de ahorro. Pero no. Ese ahorro se evaporó por completo. Y la razón es algo que muchos aún ven como un tema secundario. Los mayores gastos por certificados de emisiones de CO2. Los certificados de emisiones. ¿En serio tuvieron un impacto tan grande como para anular un ahorro del 11% en el combustible? Completamente. Esto demuestra que la regulación ambiental, sobre todo en Europa, ya no es un anexo en un reporte de sostenibilidad. Es un costo operativo real. De primer orden, tan real como el combustible. Las navieras que operan en puertos europeos deben comprar derechos para cubrir cada tonelada de CO2 que emiten. Y a medida que estas regulaciones se vuelven más estrictas, el precio de esos certificados sube. Y se convierte en un factor financiero masivo. En este caso, fue suficiente para neutralizar por completo la caída del precio del petróleo. Increíble. Es la prueba definitiva de que la transición energética tiene un costo contable muy real. Y la lista sigue, ¿eh? Veo que también mencionan mayores peajes en canales como el de Panamá y más naves arrendadas.
Sí, que suelen ser más caras. Realmente fue una tormenta perfecta de costos: geopolítica, problemas operativos, inversiones estratégicas y la nueva realidad regulatoria del CO2. La segunda mandíbula de la pinza cerrándose con muchísima fuerza. No hubo un solo culpable, sino una avalancha de presiones desde todos los frentes. Entonces, uniendo las dos partes de la historia, tenemos este efecto pinza completo. Por un lado, cobran menos. Por el otro, les cuesta mucho más. Y el resultado es esa caída del 22% en el EBITDA. ¿Qué significa esto para el panorama general de la industria y para sus dueños, como la chilena CSAEB? Para CSAB, que posee el 30% de Hapag-Lloyd, el impacto es directo y severo. Su participación en los resultados de la naviera se redujo casi a la mitad, un 49%. Casi la mitad. Sí, demuestra lo expuestos que están los accionistas a esta volatilidad. Y si conectamos esto con la industria en general, lo que estamos viendo es el fin de una era. La era de las ganancias récords post-pandemia. Exacto. Después de esas ganancias casi surrealistas, el mercado está volviendo a una normalidad mucho más dura. Una especie de resaca después de la fiesta. Los informes lo dejan claro, mencionando la incertidumbre geopolítica y las imposiciones arancelarias como nubes en el horizonte. Ajá. En este contexto, Hapag-Lloyd actualizó sus previsiones de resultados para el resto del año, pero no para aumentarlas, sino para acotar el rango. ¿Cómo interpretamos eso? Es una señal de que, si bien el entorno es extremadamente desafiante, están empezando a tener una visión más clara de cómo es esta nueva normalidad. Ya no es la bonanza de la pandemia. No, para nada. Tampoco es una catástrofe total. Es un entorno operativo mucho más difícil, con márgenes ajustados, donde la eficiencia y la gestión de costos son cruciales. Están adaptando sus expectativas a esa realidad más sobria. En resumen, Hapag-Lloyd está en una encrucijada fascinante. Su negocio principal, el transporte de mercancías, está creciendo en volumen. Lo cual es una señal de una demanda global saludable, en el fondo. Cierto. Pero la rentabilidad está siendo devorada por esa doble presión. Tarifas a la baja y costos al alza. Y esto nos lleva a pensar en el futuro, porque en medio de este entorno tan complicado, la empresa no está paralizada, ni mucho menos. Están invirtiendo. ¿Y de qué manera? Las fuentes detallan las enormes inversiones que están haciendo en la flota del futuro. Miles de millones de dólares en nuevos buques que funcionarán con combustibles más limpios, como el gas natural licuado, o que estarán preparados para usar amoníaco. Es una apuesta masiva por la descarbonización. Una apuesta que, como vimos con el proyecto Gemini, tiene costos significativos hoy, pero que es esencial para competir mañana. ¿Saben que el futuro del transporte marítimo será verde o no será? Y esto nos deja con una última idea para reflexionar, una que se esconde en los detalles de esos informes. A ver, cuéntame. Los documentos señalan que la cartera de pedidos de nuevos buques de Hapag-Lloyd representa un 13% de su flota actual. Un 13% suena a bastante. Suena, pero fíjate en esto, el promedio de la industria es del 32%. Vaya, eso es una diferencia enorme. Más del doble. Exacto. Y nos plantea una pregunta estratégica clave sobre su filosofía de riesgo. Por un lado, se podría decir que están siendo prudentes, cautelosos, en un mercado muy volátil. Evitando una sobreinversión riesgosa. Correcto. Pero por el otro lado, ¿Se están arriesgando a quedarse atrás? están sus competidores, que apuestan mucho más agresivamente por la renovación, posicionándose para dominar la próxima era con flotas más modernas y eficientes. La pregunta es si están siendo prudentes o demasiado tímidos. Exactamente. Y la respuesta a esa pregunta podría definir su liderazgo o la falta de él en la industria durante la próxima década.